A ver, vamos a pararnos un momento. Hoy es 14 de septiembre de 2025. Seguimos hablando de historias que pasaron hace casi 3000 años. Historias de reyes, historias de conquistas, historias de pueblos enteros que desaparecen del mapa. En medio de todo ese ruido hay una pregunta que resuena. Una pregunta sencilla que oculta una clave histórica. Biblia y Antiguo Israel. Las 12 tribus, los 12 hijos del patriarca Jacob, los pilares de un pueblo. Hoy no hablamos de Rubén, tampoco de Dan, tampoco de Zabulón. Hablamos de los judíos. ¿Qué pasó con las otras 11? ¿Por qué solo Judá parece haber sobrevivido? No solo es fe, es historia, es política y sobre todo, supervivencia. Vamos a entender por qué, miles de años después, el legado de esa pequeña tribu del sur sigue marcando nuestro presente. Para entender por qué se rompió todo, hay que ir al principio. Al momento en que eran una sola cosa. Imagina un reino unido, gobernado por figuras casi legendarias, el rey David, su hijo, Salomón. En esa época dorada, las 12 tribus de Israel formaban una única nación, con su capital en Jerusalén, un templo imponente y un poder que se hacía notar en la región. Era un proyecto común, pero como en las mejores familias, las tensiones internas estaban ahí, latentes, esperando el momento para estallar. Y vaya si estalló. Las tribus del norte siempre habían sido un poco distintas, con sus propios santuarios y una cierta desconfianza hacia el poder centralizado en Jerusalén. La cosa se tuerce de verdad a la muerte de Salomón, allá por el 930 a.C. Su hijo, Roboam, sube al trono. Y lo primero que hace es tomar una decisión, digamos, poco popular. Roboam se pone chulo. Les dice, básicamente, que si su padre fue duro, él lo será mucho más. Mala idea. Malísima idea. Fue la chispa que incendió la pradera. La paciencia de las tribus del norte se agotó en ese mismo instante. De repente, lo que era un solo pueblo se convirtió en dos naciones vecinas, a menudo rivales. Ahora pongamos el foco en el norte, en ese reino de Israel que parecía tenerlo todo para triunfar. Durante unos 200 años, vivieron su propia historia. Tuvieron sus propios reyes, sus guerras, sus momentos de prosperidad. Pero tenían un problema muy grande y muy cerca. Al noreste, estaba creciendo un imperio implacable, brutal y expansionista, Asiria. Los asirios no se andaban con tonterías. Su política era sencilla: o te sometes y pagas un tributo carísimo, o te arrasamos, te deportamos y te borramos del mapa. Y el reino de Israel estaba justo en su camino de expansión hacia Egipto. Era cuestión de tiempo que se fijaran en él. Y se fijaron, claro que se fijaron. Tras varios intentos de rebelión y alianzas fallidas con otros reinos pequeños de la zona, la paciencia de los asirios se agotó. En el año 722 a.C., el rey asirio Sargón II conquistó la capital del norte, Samaria, después de un asedio de 3 años. Y aquí es donde aplicaron su manual de estilo, su método para evitar futuras rebeliones. Se llevaron a más de 27.000 habitantes de la élite del reino y los esparcieron por diferentes rincones de su vasto imperio. Mientras el norte se desintegraba bajo la bota asiria, ¿qué pasaba en el sur, en el reino de Judá? Pues para empezar, pasaban mucho miedo. Veían lo que les había ocurrido a sus hermanos y sabían que podían ser los siguientes. Judá era un reino más pequeño, más pobre, más aislado geográficamente. Estaba en una zona montañosa, más difícil de controlar. Esto, que podría parecer una desventaja, resultó ser una de sus grandes bazas. No estaban tan expuestos en las principales rutas comerciales, lo que les hizo ser un objetivo, digamos, menos prioritario para los grandes imperios. Eran como el hermano discreto, el que pasa más desapercibido. Y eso a veces te salva la vida. Pero no fue solo suerte geográfica. En Judá se estaba cociendo algo diferente a nivel cultural y religioso. A diferencia del norte, que tenía varios centros de culto, en Judá todo giraba cada vez más en torno a un único lugar, el Templo de Jerusalén. Reyes como Ezequías o más tarde Josías llevaron a cabo reformas religiosas muy importantes. ¿En qué consistían? Básicamente, en centralizar el poder y la identidad en un solo Dios, Yahvé, y en un solo lugar de culto, el templo. La relativa tranquilidad de Judá no duró para siempre. El equilibrio de poder en la región volvió a cambiar. El imperio asirio se debilitó. Surgió el imperio neobabilónico. Nabucodonosor II
tenía sed de conquista. Judá intentó jugar a dos bandas, haciendo alianzas con Egipto para resistir a Babilonia. Otra mala idea. En el año 597 a.C., Nabucodonosor llegó a las puertas de Jerusalén. Se llevó a una primera tanda de exiliados, entre ellos el rey Joaquín y gran parte de la élite. 10 años después, en 587, 586 a.C., tras otra rebelión, Nabucodonosor volvió. Asedio de más de año y medio. Hambruna espantosa. Sus ejércitos entraron en la ciudad, saquearon la ciudad, la incendiaron, destruyeron el templo de Salomón. El centro simbólico, religioso y político de Judá fue reducido a escombros. Se llevaron al exilio a miles más, sin templo, sin rey, llevados a Babilonia, a cientos de kilómetros de casa, rodeados de una cultura poderosa, otros dioses, otras costumbres, otro idioma. Todas las condiciones para asimilarse y desaparecer estaban dadas. Pero Judá no desapareció. Se unieron más que nunca. En el exilio su religión tuvo que transformarse. Les quedaban sus textos, sus leyes, sus historias. Los rollos que habían empezado a escribir en Jerusalén se convirtieron en el centro de su vida comunitaria. Profetas como Ezequiel y otros líderes reorganizaron a la comunidad en Babilonia. Se reunían, leían esos textos, recordaban su historia. La gente que vivía en el reino de Judá eran en su mayoría de la tribu de Judá. En hebreo se les llamaba Yehudim, que significa literalmente de Judá o judeos. Cuando fueron deportados a Babilonia, sus conquistadores y los otros pueblos del imperio se referían a ellos así, los Yehudim. La gente que venía de esa provincia rebelde llamada Yehud, Judea. El término empezó a usarse no solo para describir su origen geográfico, sino para definir su identidad étnica y religiosa como grupo. Lo interesante es que ellos mismos adoptaron ese nombre. Se convirtió en su seña de identidad en un entorno extraño. Ya no eran solo israelitas, un término que incluía a las tribus perdidas del norte. Ahora eran, de forma más específica, los Yehudim. Este nombre encapsulaba su historia particular, la de ser los supervivientes del reino del sur, los custodios de la alianza con Yahvé, el linaje de David. Ser judío significaba ser descendiente de aquellos que habían permanecido fieles en Judá y que ahora en el exilio se negaban a olvidar. Pero, ¿cómo lo hicieron en la práctica? ¿Cómo un grupo de exiliados evita ser absorbido por una cultura tan potente como la babilónica? No fue magia, fue organización y una voluntad de hierro. En Babilonia, los exiliados de Judá no fueron esclavizados en el sentido clásico. No los pusieron a construir pirámides a latigazos. Fueron reasentados en comunidades cerca de canales de riego. Tenían relativa autonomía para organizarse internamente, siempre que pagaran impuestos y no dieran problemas. Y aprovecharon esa autonomía al máximo para preservar su identidad. Lo primero fue el liderazgo. Los sacerdotes, los ancianos de las familias, asumieron un nuevo rol. Sin el templo no podían realizar sacrificios. Se convirtieron en maestros, se convirtieron en jueces, enseñaron la ley, enseñaron las tradiciones, interpretaron los textos sagrados, trajeron textos consigo y compilaron otros allí mismo. Crearon estructuras comunitarias en lugar del Estado perdido. La vida giró en torno a la familia y en torno a la comunidad. Reforzaron los lazos internos para evitar la desintegración. Esa fue, sin duda, la clave de su supervivencia a largo plazo. Y así llegamos al final de este viaje. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Cuál fue el secreto de Judá? Y la respuesta no es una sola cosa. Es una combinación de factores. Un poco de suerte geográfica, sí. Pero sobre todo, una estrategia brillante de adaptación. Capacidad de transformar una catástrofe total, la destrucción y el exilio, en una oportunidad para reinventarse. Pasar de una identidad anclada en la tierra y en un edificio, el templo, a una identidad portátil, basada en la memoria, en la ley y sobre todo en un libro. Una revolución silenciosa, capaz de cambiar el mundo. El legado de Judá no es solo la supervivencia del pueblo judío, es una lección universal sobre la resiliencia. Es un eco que llega hasta hoy, 14 de septiembre de 2025. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.